Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. Vamos a continuar con la introducción a la inteligencia artificial, pero en su capítulo 2. Cabe recordar que estos videos o esta webinar llega a ustedes gracias al proyecto Poeta Digispar. Los dejo invitados también al anterior material visto en el canal de LAS Educación, que es parte de la SEGRUP y que es una cooperación del proyecto Poeta Digispar con Microsoft, al contenido o material de administración y también a esta parte de este contenido de inteligencia artificial, pero en su capítulo 1. Vamos a entrar en materia. Como veníamos viendo en la anterior webinar, vimos que lo que es la IA, pero en esta lámina, ¿no es cierto? En esta webinar o video educativo, vamos a adentrarnos más en qué es lo que es una IA, la historia de la IA, para ir conociendo un poco más sobre este contenido. Vamos a ver. Primero, vamos a ver quién es el padre de la inteligencia artificial, que es el caballero, el señor John McCarthy, ¿no es cierto? ¿Qué planteó John McCarthy? Bueno, planteó las velocidades y capacidad de memoria de los ordenadores actuales pueden ser insuficientes para simular la mayoría de las funciones del cerebro humano, pero el mayor obstáculo no es la falta de capacidad de la máquina, sino nuestra incapacidad para escribir programas, para aprovechar todas las ventajas que tenemos. Entonces, ¿qué plantea el señor John McCarthy? Es que nosotros tenemos la incapacidad como seres humanos para escribir programas para aprovechar todas las ventajas que tenemos, ¿ya? También John McCarthy en 1955 escribía lo siguiente, y que lo hizo ser conocido a nivel mundial, ¿ya? Lo que recién leímos. De hecho, aseguró que había aspectos de la inteligencia humana que podrían ser descritos con la suficiente precisión para que una máquina pudiera ser programada para simularlo. O sea que una máquina, en 1955, John McCarthy planteó, ¿no es cierto?, que una máquina podría ser lo suficientemente capaz para reproducir un cerebro humano y pensar como un cerebro humano, incluso ir más allá en estos tiempos. También tenemos al padre de la inteligencia artificial, que es Alan Turing, ¿no es cierto? El señor Turing es el padre de la inteligencia artificial, ¿ya? Alan Turing nació en 1912 y murió o falleció en 1956, y es considerado o puede ser considerado el padre de la inteligencia artificial o en su abreviatura IA, aunque ese nombre no se utilizó o no se acuñó hasta 1956, o sea, 2 años posterior a su fallecimiento de función. ¿Qué hizo el señor Alan Turing? Bueno, el señor Alan Turing, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Turing colaboró en el diseño de una máquina llamada la bomba, que exploraba las combinaciones posibles generadas por la máquina codificadora alemana Enigma. Esta máquina, ¿qué hacía? Para entrar un poco más en concepto o en situación, bueno, esta máquina mandaba mensajes entre los alemanes, ¿no es cierto? Entre los nazis, mandaba mensajes codificados para que otra máquina la recibiera y pudiera decodificarla. O tenían siglas, ¿no es cierto? Palabras, por ejemplo, una A en verdad significaba una U. Entonces, esta máquina reproducía o trataba de descifrar ese código a través de esta máquina que creó Alan Turing llamada la bomba. ¿De acuerdo? Entonces, tal bomba, tal máquina que creó Alan Turing fue una máquina de propósito especial en el de descifrar códigos, construida electrónicamente con reles. Asimismo, trabajó en el desarrollo de la Colossus, que algunos consideran como el primer ordenador electrónico, como el primer, ¿no es cierto? Que ya funcionaba como válvulas, con tubos de vacío en lugar de reles. Entonces, ¿qué hizo este señor Alan Turing? Ayudó en gran parte a que
la contraparte a los nazis, ¿no es cierto? A los alemanes ganaran la guerra, ¿no es cierto? Que son los ingleses, los estadounidenses, etcétera. Y posibilitó eso mediante las máquinas como la bomba, que fue el primer, ¿no es cierto?, planteamiento de máquina decodificadora de esta llamada o máquina codificadora de mensajes entre alemanes, para que obviamente no pudieran, ¿no es cierto?, los ingleses, los estadounidenses, etcétera, descifrar esos códigos y así prevenir o anteceder los pasos de los alemanes, pero pudieron lograr eso a través de la máquina de Turing, que lo hizo posible. Entonces, Turing primero elaboró Bomba, que era una máquina decodificadora, y luego Colossus, que fue una máquina que se considera hasta el día de hoy como el primer computador electrónico. ¿Qué es una IA? Bueno, una IA es un área que a través de ciencias como la informática, ¿no es cierto?, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de entidades capaces de razonar por sí mismas, utilizando como paradigma la inteligencia humana. Entonces, quiere decir esto que una inteligencia artificial se puede diseñar y puede aprender para pensar, ¿no es cierto?, razonar como un ser humano. También el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial haga igualmente como lo hace un humano pensante y razonante las mismas tareas. Y también, incluso, de manera más eficiente. También, entre otros objetivos, ¿no es cierto? O qué es la inteligencia artificial. Podemos ver que la rama de las ciencias de la computación, que se ocupa de la automatización de la conducta inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que lograr que la inteligencia artificial se automatice a tal punto que adopte una, una conducta inteligente al igual que el ser humano. Esto, la inteligencia artificial es, ¿cuál es el propósito o el objetivo? Que sea como un humano pensante y haga las mismas tareas con el fin de automatizar procesos. También, y lo más importante, la IA o la inteligencia artificial es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes especialmente programadas de cómputos inteligentes, o sea, para automatizar procesos. Luego, ¿cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? Bueno, aquí tenemos una variedad de objetivos y vamos a ver cada uno de ellos y más de los que están acá. Primero, es comprender, ¿no es cierto?, el objetivo de una IA y construir entidades inteligentes, como ya lo habíamos visto. También, desarrollar una máquina inteligente capaz de aprender a través de la experiencia, reconocer las limitaciones de su conocimiento, exhibir verdadera creatividad, tomar sus propias decisiones e interactuar con el medio en que lo rodee, o sea, ser al igual que un humano, ¿no es cierto? Capaces de aprender, de razonar y de sacar conclusiones, ¿no es cierto?, por sí misma, sin que nadie le dé órdenes, luego que ya haya aprendido la inteligencia artificial, por supuesto. Luego, también, hacer que las computadoras sean capaces de mostrar un comportamiento que sea considerado como inteligente por parte de un observador humano. O sea, yo, Mario Sangüesa Ortiz, ¿no es cierto? Creo una IA y esa IA la considero bastante inteligente como yo podría hacer y hacer las mismas tareas o incluso más eficiente. También, elevar el coeficiente intelectual de las máquinas para que puedan ser eficientes y razonantes. Y como último punto objetivo es desarrollar las capacidades de la computadora más allá de su uso tradicional actual, donde un humano tiene que ejecutarlas. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Es que se ejecuten por sí solas y piensen por sí solas. Bueno, esta ha sido la clase de hoy en Introducción de la Inteligencia Artificial en su capítulo 2. Los vemos en una próxima webinar.